Hola, me llamo Paco Rubín. Dicen que las palabras pueden cambiar el mundo, y hay quienes se dedican a demostrarlo verso a verso. Hoy te traemos una historia donde la poesía deja de ser solo letras y se convierte en vida, en lucha, en sueños. Nuestro invitado no solo escribe poemas, los vive, los respira, los convierte en su forma de ver el mundo. Prepárate para conocer el alma detrás de las metáforas, la voz que transforma sentimientos en arte y la mente que convierte lo cotidiano en magia. Porque cuando un poeta habla, el silencio escucha. Hoy te presentamos una entrevista que te va a inspirar, emocionar y, quién sabe, quizás también hacerte escribir tu propio poema. Él es Paco Rubín, un poeta disciplinado, apasionado y constante, fanático del país de Argentina, oyente de la música rock en español y el argentino, ha trabajado en agencias de publicidad, fanático del fútbol y, para no spoilear, damos comienzo. Me he definido como un poeta de tiempo completo porque pues, todas mis actividades van enfocadas a la poesía, ya sea impartiendo talleres o en la puesta en escena de espectáculos poéticos. Desde el 2009 decidí pues, dedicarme al 100% a la poesía, dejar otras actividades y poner mi vida en la poesía. Yo llevo 16 años en esto. Elegí la poesía porque, bueno, el arte siempre salva y dentro de las diferentes disciplinas me acomodé con las palabras, siempre me han gustado las palabras, me gusta el género literario de la poesía y, bueno, pues es una manera de expresar, de conectar con el otro, de encontrar sentimientos, emociones y de identificarme con distintos autores. Lo que más me gusta de la poesía es precisamente pues la bondad que tiene la poesía de transmitir emociones, de cobijarnos, de sanarnos. Y lo que más me gusta de la poesía cuando yo la practico o la comparto con alguien más es el ser capaz de provocar esos sentimientos en otra persona. Me motiva el que pues es una actividad que implica sí o sí la creatividad, el estarse renovando, el estarse reinventando para mantenerse activo, que no está nada escrito y que entonces cada día es una oportunidad de escribir, de poner en palabras lo que vivo, las experiencias y pues me motiva eso, el tener el contacto con la gente. Lo más difícil, pienso que fue, como en todas las disciplinas artísticas, el haber encontrado una propia voz, un propio estilo, que eso conforme va pasando el tiempo, pues te encuentras con eso, lo que en la literatura llamamos encontrar tu voz poética. Probablemente fue lo más difícil, encontrar un estilo, el no parecerme a los autores que me gustaban, el tener un diferenciador. Creo yo que eso fue lo más difícil, pero una vez que encontré y me sentí cómodo con esa propuesta, ya no me salí de ahí y creo que eso es lo más difícil que he logrado, pero también lo más satisfactorio y lo que me puede identificar en mi propuesta poética. Son varios, pero si tuviera que citar tres, uno de ellos es Nicanor Parra, un poeta chileno, autonombrado él como el antipoeta, precisamente por su experimentación con la poesía, con buscar otras formas de hacer poesía. Entonces ese creo que sería uno de los tres que pondría, Nicanor Parra. Otro sería Ramón Gómez de la Serna, un poeta español muy lúdico, muy divertido, rompiendo las formas en la escritura, proponiendo maneras nuevas de escribir. Ese sería un segundo poeta, y creo que una tercera voz sería Idea Vilariño, una poeta uruguaya, una poeta muy sensible, que se caracterizó por escribir poesía en extensión corta. Me identifico mucho también con eso, como en la brevedad. Entonces serían Nicanor Parra, Ramón Gómez de la Serna e Idea Vilariño.
Mi poesía la describiría como una poesía lúdica, como un texto donde la gramática tiene un protagonismo en el discurso lírico y una propuesta también que se escenifica la poesía, ¿no? Que la poesía sobrepasa el papel y puede pues apoyarse en soportes físicos o en la oralidad, en la manera de ir presentando mis espectáculos. Claro que sí, pues sí, la lectura es primordial, ¿no? en el ejercicio y también en la práctica de la poesía. Uno de mis autores que me gusta mucho porque se sale de las fronteras de los géneros es Eduardo Galeano. Pues recomendaría cualquier libro de Eduardo Galeano, en particular el libro de Los Abrazos, que es un libro que es muy bonito y que me atrapa mucho, Eduardo Galeano, el libro de Los Abrazos. Recomendaré también a Pablo Neruda. Pablo Neruda, aunque es muy conocido por su poesía más amorosa, si hay un libro que me gusta mucho de Neruda es el de Odas Elementales, porque es capaz de escribirle a objetos, ¿no? Lo mismo hace un poema a un tomate, que a un par de calcetines, que una bicicleta, que un gato. Este sería un libro que también podría yo recomendar. Otro libro que pudiera estar en el catálogo para recomendar, Eduardo Galeano ya dije, con el libro Los Abrazos, Pablo Neruda con Odas Elementales, Ramón Gómez de la Serna, que es uno de mis autores, con Greguerías, que es un género literario muy peculiar porque es inventado por él. Entonces sería otro de los libros. También pudiera ser el de Bestiario de Juan José Arreola, como él es capaz de concebir la descripción de los animales de una manera muy particular, muy poética, muy fantástica. Pienso que serían algunos de los muchos libros, ¿no? Pero por mencionar algunos. Me gusta mucho un diseñador español llamado Isidro Ferrer, considerado uno de los grandes diseñadores. Él, fíjate, ha ilustrado dos grandes libros. Ha ilustrado el libro de las preguntas de Pablo Neruda y Los sueños de Elena de Eduardo Galeano. Entonces, si bien el contenido del libro es muy bueno, pues es un todo el contenido del libro acompañado de la gráfica de este diseñador, Isidro Ferrer. Mi oficio como poeta, que al fin de cuentas es el manejo con las palabras, me ha permitido pues llevar la poesía o la expresión escrita al mundo publicitario. He tenido experiencia haciendo campañas publicitarias para Laboratorios Químicas Sons, una industria farmacéutica, en donde trabajé tanto la parte gráfica como la parte textual, que la parte textual siempre ha sido la que me ha atrapado mucho. También hace muchos años trabajé en una agencia de publicidad, en una casa productora, en donde pues uno de los clientes era un partido político y ahí hice jingles para diferentes candidatos. Entonces fue muy interesante cómo manejar la cuestión de la lírica y de la música en pues una dirección completamente comercial, propagandística. También he hecho algunas piezas publicitarias para una librería, que es meramente un mercado completamente literario, pero es abordarla desde un enfoque publicitario, y también pues algunas campañas sociales para la universidad, una universidad donde estuve trabajando muchos años. Entonces, pues sí, son como distintas vertientes. Todas siempre mi protagonista fue más que lo visual, lo textual. La ventaja principal es el disponer de mi tiempo, la libertad y pues también el poner en práctica la creatividad. Es un desafío constante de hacer propuestas artísticas si es que quieres mantenerte dentro de este mundo de las artes.
la libertad creativa y la libertad de tiempo. Ahora las desventajas pues es el que las artes todavía no son como aceptadas al 100 dentro de la sociedad, de pronto las consideran un entretenimiento y no un trabajo, entonces en ocasiones son poco remuneradas y bueno, pues hay que estar tocando muchas puertas y bueno, hacerse de una propuesta de calidad para que sea uno considerado pues un artista de catálogo para las diferentes festividades, festivales, etcétera. Si alguien quiere dedicarse a la poesía, yo le recomendaría pasión, ¿no? Creo que cuando algo te apasiona, digo, sea la poesía o sea lo que sea, cuando uno encuentra su pasión, no va a haber barreras ni límites porque uno va a luchar por lo que uno quiere. También le recomendaría la constancia y la disciplina, que son fundamentales, no solamente en la poesía, sino en cualquier actividad en la que uno se desempeñe. En muchas ocasiones lo que triunfa no tanto es el talento, sino la perseverancia, ¿no? Y justo esta perseverancia y esta constancia pues va puliendo el talento. Entonces les diría esto: pasión, constancia, disciplina y perseverancia. Más o menos lo mismo, ¿no? El estar apasionado, el estar convencido plenamente de que es el mundo en el que quiere desenvolverse, porque es una elección de las más importantes de la vida, el decidir qué voy a estudiar porque es en lo que pretendo dedicarme el resto de mi vida. Entonces, bueno, si en realidad es lo que me apasiona, hemos dado un gran paso y tenemos un gran avance. El disciplinarse, el ser muy observador, el ser un conocedor no solamente de su área, sino de diferentes áreas. Hay que saber de historia, de geografía, de psicología, de tecnología, entre muchas otras cosas, porque pues el mundo cada vez más competido me exigirá que yo tenga una mayor formación. Entonces, leer mucho, ver mucho cine, ver mucha publicidad, hacer paseos al supermercado, ¿no? Y fijarse en los colores, en las marcas, en las etiquetas, ser un pleno observador del mundo, eso sería. Sí, pues uno de mis grandes sueños dentro de la poesía será el poder estar en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es considerada la feria más importante del país. Y también, bueno, me gustaría tener la oportunidad de ir a algunos otros lugares fuera de México llevando mi trabajo. La poesía yo le tengo mucho amor y mucho agradecimiento porque me ha dado la oportunidad de pasar fronteras y ha sido grandes experiencias, pero pues siempre hay algo más que uno quiere lograr. Entonces sería a lo mejor en México pues tener esta presencia en la Feria de Guadalajara y llegar en el extranjero a otros países de habla hispana, porque principalmente pues el juego con el lenguaje en el español es lo que predomina en mi trabajo, ¿no? Desde niño tuve una fascinación por Argentina, no sabría decirlo bien, creo que la razón es que bueno, mi papá me llevaba muchos años de vida. Entonces yo recuerdo de niño que él escuchaba tangos, porque a él le tocó la época de Carlos Gardel, que era pues el cantante internacional de aquellas generaciones. Entonces él ponía sus discos de tango y bueno, me atrapó mucho esa música, creo que por ahí deriva. Y de ahí, bueno, Argentina me fue atrayendo no solamente en la música del tango, en la música, pues en el rock en español, el rock argentino tiene grandes exponentes. También tiene muy buenos autores, Cortázar, Borges, Lorena Walsh, grandes escritores. Su cine es también muy bueno. Bueno, el fútbol, soy un fanático del fútbol, entonces me tocó, era muy niño, pero mi primer mundial fue el de México 86, entonces me tocó ver levantar la Copa Maradona y bueno, actualmente pues uno de mis ídolos es Lionel Messi. Entonces, bueno, pues es un país que me atrapa mucho, publicitariamente también son muy buenos, aconsejo que puedan buscar publicidad hecha por argentinos, son grandes en la creatividad. Entonces es un país que tiene una gran oferta cultural
publicitaria, artística, deportiva. No sé, encontré una identificación con ellos, un cariño, y bueno, cuento con algunos amigos radicados en Puebla, argentinos, que pues también rompen un poquito este cliché que de repente se tiene de que son arrogantes o que son especiales. No, creo que eso pues sucede en todos lados. Así que pues eso, creo que eso es lo que hizo que a mí me enamorara de Argentina. No, pues México siempre, ¿no? Digo, a fin de cuentas soy mexicano, pero pues sí, siento también como una emoción similar a la de México, por ejemplo, en un partido. Come todo lo que está a su alrededor, come palabras, come emociones, come vivencias, come imaginación, come desvelos, come tristezas, come desengaños. A fin de cuentas come todo lo que le sucede, y eso es lo que hace que lo convierta y lo transforme en palabras y que logre hacer poesía. El mensaje que les daría sería: todo lo que hagas, hazlo con pasión. Para mí la palabra pasión es la palabra clave. Cuando te apasionas en algo, en un amor, en una profesión, en un entretenimiento, cuando te apasionas, pues hay un motor dentro de ti que va a hacer que rompas todas las barreras y que rompas todos esos no que de repente la vida te pone. Entonces sería eso: todo lo que hagas, hazlo con pasión. Sí, no, y digo, no es una ofensa, porque digo, en realidad es pues una satisfacción y una profesión también digna, como muchas otras. La vida de repente te va poniendo en escenarios que probablemente nunca te imaginaste. Yo estudié, o sea, mi formación es diseño y publicidad. Estuve desenvolviéndome en eso, como platiqué. Primero trabajé en una casa productora llamada Concepto Post, una casa productora aquí en Puebla. De ahí trabajé en otra, en el área de publicidad de los laboratorios Química Sons. Y bueno, en ese intermedio entre una y otra, tomé un curso en una universidad hoy llamada Universidad Cinema, pero en aquellos años se llamaba Instituto de Comunicación Especializada, y ahí tomé un taller, hubo un proyecto, lo presenté, terminé el curso, continué trabajando, y no sé, yo creo que pasó como un poquito más de un año, y la directora de esa universidad me buscó, probablemente recordándome por el proyecto que había yo presentado. Y bueno, como yo también me desenvolví en el ámbito cultural, en la poesía, me dijo que había la posibilidad de impartir la materia de escritura publicitaria, y que pensó en mí, que bueno, si me interesaba era dar esa materia, y bueno, si tenía interés acudiera con ella. Entonces acudí un poco por curiosidad, un poco también como por necesidad. Me acerqué a ella, le dije, bueno, nunca lo he hecho, pero pues si usted me da la oportunidad, yo también quiero demostrarme que igual y soy capaz de hacerlo bien. Y así fue como empecé. Creo que si ahora evalúo y veo hacia atrás, y ojalá que así sea, pues que mis clases de hoy no sean como las que eran, porque eso significará que hubo una evolución. Pero siempre quise dar, o sea, cuando se me presentó la posibilidad de dar clases, quise dar las clases como a mí me hubiera gustado que me las dieran. Y creo que algo que me caracteriza es el ser creativo. Entonces pues busqué la manera de hacerla amena, de conectar también con los jóvenes. Digo, yo empecé dando clases siendo pues joven, digo, me considero joven, pero más joven. Entonces no había tanta distancia entre los alumnos y yo, y eso también creo que permitió como una buena conexión con ellos, una buena relación. Mi primer clase fue, o sea, el momento que yo tuve frente a mí un grupo fue precisamente en esta universidad, Instituto de Comunicación Especializada, en aquel entonces, hoy Cinema, y bueno, de ahí ya fueron derivando. Se va adquiriendo experiencia, te van dando más materias, de repente ofertas en otras universidades. Así fue como empecé, pero un tanto más como por no buscarlo, ¿no? Como que
probablemente si tuviera que decirlo de manera poética, yo no busqué la docencia me buscó a mí.